Ya lo tenemos de memoria. San Mateo 28, capítulo 28, 19 y 20. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Ulber que lo lea y a ver quién... yo sé que la vemos de memoria, pero hermano Ulber, a ver, 19 y 20. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. San Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Y el 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La versión que tiene mi hermano es, ¿qué versión tiene? ¿2000? La siglo XXI. Si nosotros buscamos en la Biblia, en la que usted tiene, pero le dije hermano Ulber que lo leyera, en esta versión dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones. No está quitada la palabra discípulos. Ok, como le dije al principio, no podemos hablar acerca de discipulado sin hablar de nuestro Señor Jesús, porque ¿saben? Que el ejemplo que Él nos dio de hacer discípulos no viene que un pastor, un líder lo inventó, sino que fue Dios mismo que dio la orden. Si no, otro dice, por tanto, en la versión mía dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está quitada la palabra discípulos, pero en otras versiones, las más antiguas, dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿sabe que lo que primero Dios hizo, qué fue lo que hizo Dios primero en su ministerio? Recordemos que es una escuela de discipulado. ¿Qué es lo que hizo primero Jesús en su ministerio? Preparó, convirtió el agua en vino en milagro. ¿Qué otro? A ver, hermano Gamboa, ¿está deseoso de hablar? ¿Qué es lo primero que Jesús hizo en su ministerio? Vamos a ir allá en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 40. San Juan, capítulo 1, 40 al 51. Ok. ¿Sabes que lo primero que Jesús hizo de su ministerio fue llamar discípulos? El primer día, vamos a leer el versículo 39, el versículo 38. Entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que dice, si lo interpretamos, maestro, ¿dónde moras? Entonces él le dijo: venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él en aquel día, porque era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y le había seguido. Vamos a ver al contexto. Cuando nosotros leemos el versículo 1, Juan estaba ya en el Jordán. Y cuando Jesús venía, cuando dice que fue inspirado por lo que dice el libro de Isaías, cuando dice: como cordero fue llevado al matadero. Entonces las palabras, dice que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Juan vino, dijo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento dice que estaban los dos, Juan, está hablando de Juan el Bautista, y el que está escribiendo es el discípulo amado de Jesús, Juan, el discípulo amado. Le dice, él está escribiendo y dice, venía Jesús, y Juan el Bautista lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Y al otro día, entonces, en ese momento, dice que cuando oyeron ellos, los dos discípulos de Juan el Bautista, hablar a Jesús, de Jesús, ¿sabe qué hicieron? Dice, le siguieron. Y cuando ellos iban, Jesús les dijo, les dijo, ¿qué buscáis? Jesús siguió y atrás iban dos discípulos. ¿Y quiénes eran esos dos discípulos? Andrés y Juan. ¿Sabe que Juan, en la epístola de Juan, él no menciona el nombre de él? Dice, era Juan. Entonces lo podemos ver en el libro de Deseado a todas las gentes, donde habla acerca de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, ellos vinieron y siguieron a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué buscáis? ¿Sabe? Les preguntó eso, ¿qué buscáis? Para confirmar su fe en Jesús. Y cuando ya al día siguiente, vamos a ver el versículo 43, eso fue después que Jesús vino, el versículo 43, al siguiente día dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y hasta en ese entonces, versículo 43, 44, tenemos ya a 5 discípulos. A Juan, a Andrés, a Felipe, a Natanael y a Pedro. ¿Quién llevó a Natanael? Felipe. Ahí nosotros encontramos, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, al hijo de José. Y Natanael le dijo a Nazaret, y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. ¿Sabe que estas mismas palabras, vamos a comparar lo que tiene su Biblia, estas mismas palabras que Natanael, que Felipe le dice a Natanael, le dice, hey, ven y ve, esas mismas palabras Jesús se lo dijo a Juan y Andrés. Y eso lo vemos en el versículo 39, cuando los primeros discípulos de Jesús, Andrés y Juan le dijeron, siguieron al maestro, y le dijeron, rabí, que quiere decir maestro. ¿Y sabe qué le preguntaron? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Porque ya era la hora 10ª, ya era tarde. Entonces dice, se quedaron toda esa tarde con Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿dónde moras? ¿Sabe qué le contestó Jesús? Ven y ve. En el libro de Salmos dice, probad y ved cuán bueno es Jehová. Cuando nosotros encontramos la misma frase en el versículo 1:39 y el versículo 1:46, la misma frase, ven y ve. ¿Saben, mis hermanos? Aquí Jesús, primer día, encuentra, llama a 2, escucharon hablar de Jesús y le siguieron. Después vino el otro y buscó a su hermano, a Pedro. Después vino Felipe y llamó a Natanael. Si nosotros nos damos cuenta, cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios, nadie, el discípulo de Jesús, nadie que haya tenido un encuentro realmente verdadero con Jesús, se queda callado y se queda sin hacer nada. Si nosotros vemos la historia, por ejemplo, vemos la suegra de Pedro. Se recuerda en una ocasión que la suegra de Pedro estaba enferma en su casa, tenía fiebre.
Y entonces Jesús fue y le sanó. ¿Y qué es lo que hizo primero la suegra de Pedro? ¿Qué dice la palabra de Dios? Se levantó y le sirvió. Otra ocasión, cuando Jesús venía y hacía algo en la vida de alguien, ¿qué le decía? Ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Por eso le dije, nadie que no haya tenido un encuentro con nuestro Dios, si no hemos tenido un encuentro con nuestro Dios, no podemos ir y hablarle a los otros de Dios. Porque ¿de qué Dios le vamos a hablar? ¿De aquel que hemos oído o aquel Dios que hemos visto? Hemos estado en comunión constante con Él. De ese Dios tenemos que hablar. Por eso, al tercer día, cuando nosotros vemos, eso fue el segundo día entre sus discípulos, al tercer día, en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. ¿Cómo? El tercer día. Entonces, si vemos, lo primero que Jesús hizo en su ministerio fue ¿qué? Llamar a sus discípulos. Y después empezó el primer milagro que vemos, ¿verdad? Que Jesús convirtió el agua en vino. Si nos damos cuenta, ¿quiénes estaban en los tiempos de Jesús cuando estaba en la tierra? Estaba el Sanedrín, los judíos, los fariseos. Jesús bien pudiese haber llamado a los mejores del Sanedrín. ¿Ustedes no creen? Si nosotros estudiamos la historia, encontramos que cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿a quiénes llamó? A pescadores, a cobradores de impuestos, a agricultores. Encontramos cuando los discípulos de Jesús uno de los discípulos estaba en su barca. ¿Y qué le dijo Jesús? Que dejara la barca y sus redes y dice, yo os haré pescadores de hombres. Dice, y a Leví Mateo, ¿qué le dijo? Sígueme. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, Jesús no buscó creyentes, no buscó miembros del Sanedrín. ¿Sabe a quién buscó? Buscó seguidores que lo dejaran todo y se comprometieran con el ministerio de Jesús. A esos Jesús vino a buscar, a seguidores que lo dejara todo y se comprometieran con Él. Jesús no ha cambiado. Jesús está buscando aún discípulos. Jesús no quiere miembros de iglesia, Jesús quiere ¿qué? Discípulos, porque un discípulo hace otro discípulo. Hoy en esta noche vamos a ver, ¿somos creyentes o somos discípulos? ¿Somos creyentes o somos discípulos? Un creyente, ¿qué hace? Cree, asiste a la iglesia, canta, devuelve sus diezmos y viene los sábados, quizás miércoles y viernes. Un creyente, un discípulo hace eso, asiste, canta, viene a la iglesia, da sus diezmos, pero aún de eso, además de creer, sigue a Jesús, se compromete con Jesús y forma nuevos discípulos. Saben que en los tiempos de Jesús, los discípulos vivían juntos con su maestro, convivían junto con sus maestros, requería la convivencia diaria, andando en el camino, trabajando, comiendo, conviviendo, ¿qué? Juntos todo el tiempo. Si nosotros hemos estudiado los 4 evangelios, encontramos en una ocasión cuando Jesús iba ¿qué? En camino y les dio hambre, un día de reposo, y se pararon y agarraron ¿qué? Trigo y empezaron a hacer ¿qué? Andaban siempre ¿qué? Juntos. En las bodas del Cana andaban ¿qué? Sus discípulos juntos. Y si nos damos cuenta lo que estudiamos en el San Juan capítulo 1 versículo 38,
Cuando los primeros dos discípulos le dijeron, cuando Jesús le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que hicieron maestro, y la pregunta que le hicieron, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Ellos querían ¿qué? Habitar, conocer más a su maestro. O sea, el discípulo pasa tiempo con su maestro. Jesús, cuando estuvo en la tierra, escogió a 12 discípulos líderes, porque seguidores Jesús tenía. Escogió 12 discípulos líderes a quienes formó para establecer su iglesia. Fue un grupo de personas que instruyó, que formó personalmente y necesitó de 3 años para hacerlo. ¿Saben? Que un discípulo no se hace en una campaña. Y yo quiero, de verdad yo decía, Señor, ¿cómo puedo llegar yo a la mente de nuestros hermanos de la iglesia? Que podamos entender que venir y hacer discipulado no es solamente venir y dar estudios bíblicos y ahí se quedó. Venir y hacer una campaña y ya se terminó. Ser discipulado es ir ver más allá. Dice la sierva de nuestro Dios, mis hermanos, que a veces la iglesia dice no camina, porque a veces estamos acostumbrados a muchos que solamente a los programas y nos venimos y nos sentamos y vemos, esto no estuvo bien, esto no estuvo, no, así no está bien, y empezamos a venir y hacer críticas, puedan ser constructivas, pero empezar a venir y a decir no está correcto. Dice que nos parecemos, o la vez pasada les dije, como la puerta cuando está con sus goznes, está para allá y para acá, se abre y se cierra, mas no camina para ser discípulos. Y Jesús, la orden que dio, dice en el Mateo 28, dio la orden, id y haced ¿qué? Discípulos. Dios nos mandó a hacer, Jesús nos llamó para que seamos discípulos. Y seamos discípulos, ¿para qué? Para ser más discípulos. Para con ese propósito Dios nos llamó. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, a líderes, a los primeros 12 discípulos, los instruyó, los formó. Como les dije, no en una semana, no en 3 meses. ¿Sabe cuánto tiempo llevó? Llevó 3 años. Y esos 3 años tuvo una convivencia. Hermanos, Jesús estuvo con los 12 discípulos y los 12 eran ¿qué? Diferentes tipos de caracteres. Jesús estuvo conviviendo con ellos, ¿para qué? Para formar lo que iba a ser su iglesia cuando Jesús muriera, cuando Jesús resucitara y ascendiera al cielo. Entonces, ¿qué? Había dejado formado la iglesia, sus 12 discípulos. Por eso les dijo, id y haced discípulos. Y entonces, ¿qué? ¿Qué tenían que hacer? Predicar. Enseñar todas las cosas que he mandado. Y dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nos damos cuenta que ahí también había cuando estaban los 12 discípulos de Jesús, ahí también había discípulos, seguidores de Jesús también. Encontramos, le doy gloria a Dios, que saben por qué. Porque podemos decir que Jesús rompió la barrera de que solamente los hombres podían. Cuando nosotros venimos y estudiamos la Biblia, encontramos que ahí encontramos a una Débora, ahí encontramos a una Esther, ahí encontramos a la sierva de Naamán, que también nosotras las damas podemos ser mensajeras, discípulos, llevando el mensaje a otros lugares. Y gloria a Dios por eso. ¿Saben? Ahí nosotros encontramos a 2 de los discípulos cuando Jesús iba rumbo a Emaús, seguidores de Jesús. Encontramos también los que resucitaron también cuando vieron a Jesús resucitado. Encontramos también a las mujeres también que seguían a Jesús. Se recuerdan cuando fueron a buscar el sepulcro de Jesús y el ángel le había dicho, aquel que ustedes buscan, dice, no está. ¿Por qué? Porque ha resucitado. ¿Sabe? La orden, hermanos, que Dios nos dio, que nos dio el Maestro, no solamente se limita en predicar,
en bautizar, sino que el punto principal que nosotros vemos es id y haced discípulos. Dice que hay un verbo, y el verbo ahí, dice un erudito, dice, el verbo divino es hacer. Y como nosotros, por ejemplo, los que hemos ido a la escuela, yo hago, tú haces, yo hago discípulos, tú haces discípulos, él hace discípulos, nosotros hacemos discípulos, ellos hacen. El verbo hacer es presente, pasado y futuro, incluye todos. El verbo hacer, que Dios nos dijo, id y haced discípulos. Pero como les decía, el discípulo no se hace en una campaña, en un estudio bíblico. El discípulo requiere tiempo y convivencia. Jesús con sus discípulos pasó tiempo y convivió junto con ellos. Si hasta aquí hemos entendido, como les dije al principio, la diferencia entre un discípulo y un miembro. El discípulo hace lo que hace el miembro, pero el discípulo hace más. Sigue a su maestro, imita a su maestro y va y hace discípulos. Ser discípulo, dijimos, requiere tiempo y convivencia, así como Jesús estuvo con sus discípulos por 3 años. Dice, un discípulo es un ser en permanente crecimiento. Dice, un discípulo es un ser en permanente crecimiento, y el crecimiento no es, el crecimiento, dice, es un proceso. Y eso es que el crecimiento es todos los días. El discípulo tiene que crecer, ¿qué? Todos los días, y aprender de su maestro. Ahora, cuando Jesús llama a sus discípulos, llama para que seamos sus discípulos, Dios nos llama para que seamos como fue Él. Dice, el verdadero discípulo es como ¿qué? Como su maestro, y hace lo que su maestro hace. Y saben que estudiando encontré un texto en el 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, y muchas veces, hasta yo lo he dicho, que muchas veces nosotros decimos, no me miren a mí, miren a Jesús. Hasta lo hemos predicado. ¿Sabe que Pablo no dice así? Si nosotros somos discípulos de Jesús, imitamos a Jesús. Y los otros que tienen que ver a Jesús a través de mí. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. A ver, ¿alguien lo tiene? Primera de Corintios. Dice, imíteme que a mí, así como yo imito, ¿a quién? A Cristo. Hermanos, y muchas veces, a veces, y de verdad que a veces hasta yo lo he dicho, y hasta a mi familia, a mí no me miren, miren a Jesús. Y miren lo que me dice Pablo aquí. Pablo le dice a los de Filipenses, les dice, hey, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Qué nos da a entender? O sea, Pablo fue un discípulo de Jesús y él quería que lo imitaran. ¿Por qué? Porque él imitaba de Cristo. ¿Sabe que a veces la humanidad a veces viene, o los jóvenes o algo, a veces imitan, por ejemplo, la moda? ¿A quién se parece? La música. Pero aquí Pablo nos está llamando, y saben que nos está llamando a que nosotros seamos imitadores. ¿De quién? De Jesús. Pablo nos lleva ¿a quién? A Jesús, pero dice, imítenme a mí, así como dice, ¿pero qué? El propósito, el fin, es Jesús. O sea que esto nos da a entender, hermanos, que como nosotros, si somos llamados discípulos o vamos a ser discípulos de Jesús,
tenemos que imitar a Jesús. ¿Para qué? Para que los otros puedan ver a través de nosotros a Jesús. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Sabe que cuando estaba, y yo siempre le cuento a mi esposo y le digo, ¿sabe? Cuando estaba pequeña, le quizás como una edad como unos, quizás 10 años, 10 o 12 años. Siempre no me gustaba juntar con los niños de mi misma edad, siempre me gustaba con gente mayor. Y yo decía, el día que yo crezca, yo quiero ser el nombre de unas hermanas de allá de la iglesia. Yo quiero ser como Xiomara, yo quiero ser como Linda, yo quiero ser como hermano Rogelio, que estudiaban, que venían y entonces, yo quiero ser como hermano Martín. Yo creo que alguien lo ha de conocer, el papá del abuelo de nuestra hermana Miriam, saliendo de la iglesia a visitar hogares. No, yo quiero ser así. O sea que, ¿por qué? Porque veía que imitar, por eso un canto dice, imitar a Jesús ha de ser nuestro afán todos los días, para que otros puedan ver, a través de nosotros puedan ver a Jesús y puedan decir, yo quiero imitar a la hermana, yo quiero imitar al hermano, porque mire, hace la voluntad de nuestro Dios. Y eso, Pablo, por eso hoy, desde hoy que pueda salir de nuestros labios y decir, hermano, a mí no me miren a Jesús. No, es verdad, tenemos que ver a Jesús. Pero como nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que imitar a Jesús para que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros, ¿verdad? El discípulo, hermano, también, el discipulado también incluye 3 cosas. Para que esté ¿qué? Y el discípulo en primer lugar debe imitar ¿quién? A Cristo. Y el discípulo tiene que tener ¿qué? 3 cosas. 1, el estudio de la palabra, la oración y la testificación. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús. Se recuerda una ocasión cuando venían los discípulos y lo confundían porque se conocían en el hablar, en el vestir, en todo se conocían, eran diferentes a otros. Si nos damos cuenta en el libro de Hechos, hubo un tiempo, yo siempre he dicho, creo que el nombre de cristianos a veces nos queda grande. Porque cristiano es ¿qué? Seguidores de Cristo. No, todos se parecen a Cristo. Le vamos a poner cristianos. ¿Por qué? Porque se parecen a Cristo, porque imitan a Cristo. Y a veces nosotros decimos, somos cristianos, pero a veces no imitamos a Cristo. Entonces, como los discípulos pasaron tiempo con Jesús, escuchando que de las palabras de vida que Jesús enseñaba a la multitud, a solas con ellos, Jesús desea también hoy pasar tiempo con nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estudiando su palabra. Estudiando su palabra todos los días. La palabra de nuestro Dios dice, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellos testifican quién es Jesús, testifican quién es el Padre, testifican quién es el Espíritu Santo, ¿qué? Su palabra. Entonces, para eso tenemos que tener, ¿qué? Una íntima comunicación. Y como por medio de la palabra de nuestro Dios, escuchamos la voz de nuestro Dios. Muchas veces, no sé si nos ha pasado, hemos dicho, no he escuchado la palabra de nuestro Dios. Sabe que la palabra de Dios nos habla de una de diferentes maneras. Y en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de su palabra. Si nosotros queremos escuchar a Dios, tenemos que estudiar su palabra. Y como Dios, para tener una comunicación, tiene que el receptor, el que habla y el que oye. Jesús nos habla a través de su palabra y nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios por medio de su palabra. Y Jesús nos escucha cuando nosotros vamos en oración. Cuando hay esa íntima comunión que Jesús nos escucha, vamos a Él en oración y estudiamos su palabra, el resultado de esos dos es testificación. Yo creo que los miércoles no daría tiempo para tantos testimonios que pudiéramos hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y cuando estudiamos los 4 evangelios, ahí encontramos
Y si vemos, nadie, mi hermano, nadie que no haya tenido un encuentro con Jesús se queda callado. Nadie. Cuando tú estudias, cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando estudiamos y oramos, hermanos, yo no sé, pero yo la verdad no podemos quedarnos callados. Jesús siempre decía, ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Dios nos manda, por eso la sierva de nuestro Dios en palabras de vida del gran maestro, ¿sabe qué dice? Que el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y su carácter, han de revelar la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por ellos. Hermanos, yo no sé si nos acordamos de nuestro primer amor. Cuando nosotros nos bautizamos, yo recuerdo que una hermana decía, como si yo tenía una túnica blanca, yo no lo quería ensuciar. Yo me bauticé como la edad, creo como de 12, 14 años me bauticé yo. Cuando yo me bauticé, yo recuerdo que me mandaron a hacer este mandado y yo estaba limpia, yo era feliz y a todo el mundo le hablaba de Jesús. Y yo recuerdo que pasando un arroyito, una señora tiró un limón ahí y yo no quería ensuciar mi vestidura. Digo, no, yo soy una hija de Dios y no tengo que hacer eso. Cuando empezamos, cuando nos bautizamos, hermanos, y mire, démonos cuenta, cuando alguien se bautiza por primera vez, somos Felipe, somos Andrés. ¿Saben por qué? Porque vamos y contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y le contamos a nuestro amigo y lo traemos a Jesús. Pero al pasar el tiempo, como si nos vamos olvidando, y por eso Jesús nos dice que quiere que revivamos y que volvamos al primer amor. Acuérdate de dónde estabas y dónde has caído, y quiero que vuelvas a tu primer amor y hagas tus primeras obras como antes tú hacías. Dígame, hermano, ¿qué hacía cuando usted se bautizó? Recién bautizado, ¿qué hacía? Estudiaba, oraba, le hablaba a otro amigo de Jesús. Y ahora Dios en el libro de Apocalipsis viene y nos reprende y nos dice, hey, acuérdate de dónde has caído. Levántate, haz tus primeras obras, dice, para que volvamos al primer amor. En el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 76, dice, el primer impulso, escuchen bien, el primer impulso del corazón regenerado es el de atraer otras almas al Salvador. Ya nos hubiésemos preguntado, Señor, ¿está regenerado mi corazón? Dice, el primer impulso es de venir y traer a otros. ¿A quién? No a mí, no al pastor, no a la iglesia, sino ¿quién? A Jesús. La vez pasada yo le decía, yo oraba a Jesús y le dije, Señor, ¿cuántos hogares me has dado para que yo dé estudio? Y yo le he dicho, Señor, ¿por qué esos hogares, por qué esas personas no han venido aquí a la iglesia? ¿Saben a dónde se han quedado? Yo sé que está grabando el hermano Leobardo. ¿Saben dónde se han quedado? Ahora son líderes de la iglesia pentecostales. Yo recuerdo darle estudio a una cuñada de mi esposo. Fuimos con la hermana Miriam. Ahora son líderes de la iglesia pentecostal. Otra muchacha igual. Y entonces digo, Señor, tú me llamaste. Y entonces hasta ahora entendí que ser discípulos, no es solamente venir y dar un estudio. Y sabe que ese grande error nosotros cometemos, hermanos. Que venimos y hacemos una campaña y nos alegramos y que se bauticen bastante y lo dejamos ahí. Y no le damos seguimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos enseñándole? 3 años. 3 años, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos pasado con muchos hermanos que se han bautizado y hoy ya no están? Algo que yo aprendí de nuestra hermana
de nuestra hermana Angélica, cuando predicaba, ella siempre decía, hermanos, tengamos nuestro motor propio, que eso nos impulse a seguir a Cristo, ver a Jesús y ir a traer a otros. Un día le dije, ay hermana, nadie me fue a visitar. Hermana, usted prestó motor, dijo, agarre su motor propio y sígale. Y es verdad. Como discípulos de Jesús, hermanos, nosotros necesitamos, ¿qué? Depender, pasar tiempo con nuestro Jesús. Juan, lo que estuvimos estudiando en el libro de Juan, y vemos que el apóstol Juan, que escribió Juan, que narra la historia de los primeros discípulos, describe la escena, mi hermano, de los redimidos, de los que siguen al Cordero para donde quiera que va. El discípulo, hermano, sigue al Cordero donde quiera que va. El discípulo hace lo que el maestro vaya y ordene. El discípulo imita a su maestro. Y Juan ve la escena allá en el cielo, los redimidos que fueron comprados con la sangre del Cordero, ve que los siguen a donde quiera que van. Vamos a leer Apocalipsis 14:4. Y ya con esto terminamos, porque sé que ya estamos cansaditos. Apocalipsis 14:4. Dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Si nos damos cuenta, el discípulo amado de Jesús, el mismo que escribió la carta de San Juan, primera de Juan, segunda y tercera y Apocalipsis, ve esta escena y describe a los redimidos, a los santos que siguen al Cordero donde quiera que Él va. La característica vemos que son ¿qué? Seguidores del Cordero. Son discípulos de Cordero. Pero ¿cómo podremos nosotros seguir al Cordero en el cielo si nosotros no lo seguimos aquí en la tierra? Nos podíamos hacer esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos ser los corderos que vio Juan en esa visión? Porque nosotros, hermanos, necesitamos como discípulos de Jesús ser ¿qué? Seguidores de Jesús. Sé seguir a Jesús. ¿Qué implica? Implica dejar todo. ¿Y qué es todo? Cuando nosotros vamos nuevamente a la historia, encontramos cuando Jesús llama a Leví Mateo y le hace la invitación. Leví Mateo dice que viene y deja su puesto. Jesús le dijo, ven y sígueme. ¿Qué hizo Leví Mateo? Dice que deja eso y sigue a Jesús. Me imagino que dejó su dinero y todas las cuentas, lo que él tenía, y siguió a Jesús. Si yo dijera, ¿qué hemos dejado por seguir a Jesús? Sabe que en cada historia, en cada vez cuando estudiamos la Biblia, el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Jesús. Jesús, para salvarnos, dejó su trono, dejó su gloria, dejó que lo adoraran los ángeles por venir en esta tierra, por salvarnos a cada uno de nosotros. Pero saben, mis hermanos, que nosotros no queremos dejar la comodidad. La comodidad. Porque si nosotros somos discípulos de Jesús, Jesús los enviaba, vayan de 2 en 2. Cuando Jesús los enviaba, y si ahora le dijera, hermanos, vayan de 2 en 2 a venir y visitar hogares. Estoy cansado, que vaya el hermano, que vaya el anciano, que vaya. Hermanos, todos somos llamados a ser discípulos. Y un día, si queremos andar con el Cordero allá en el cielo, necesitamos aprender desde aquí de la tierra. Necesitamos aprender recordando que la tierra que es un ensayo de lo que será la eternidad. La sierva de nuestro Dios en el libro Camino a Cristo dice, si cuando nosotros venimos a la iglesia y vemos, dice como si, ay, que se tarde de sermón, ya quiero que termine, quiere mi casa pensando ya en su cama, anda ya. Ya quiero que... Y entonces la sierva de nuestro Dios dice que cuando vienen acá y el culto lo ven tediosos,
largos. No les gusta como cantar, alabarle como de mala gana. Alabar al Cordero, alabar a Dios, porque allá van a estar que siguiendo al Cordero por donde quiera que vaya y alabando y adorando al Cordero. Dice que por amor, por misericordia, dice, si Dios los llevara, Jesús llevara al cielo. Que no le gusta ahora que no gusta estudiar nada. Y Jesús nos lleva al cielo, así como somos, nos lleva. ¿Y allá qué se hace? Se sigue al Cordero, se canta, se alaba y escucha uno a Jesús. Dice que el lugar en el cielo, en vez de ser una bendición, dice que sería ¿qué? Una tortura. Y que desearían, dice, que Jesús los vuelva a echar a la tierra otra vez. Es que por amor a nuestros hermanos. Cuando nosotros venimos y estudiamos, hermanos, nos ha dejado, hermanos, como dice la palabra de nuestro Dios, dice en Santiago 2:9, dice, vosotros, dice, ¿son qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Allá cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos a punto de venir y hacer tantas, saber qué cosas enredadas con el enemigo, de allá vino alguien, nos llamó de Jesús, nos habló de Jesús y nos trajo a la iglesia y permanecemos por la gracia de nuestro Dios acá. Y entonces, y nosotros ya bien sentados estamos acá ahora. Hermanos, ahí hay otros también, que así como tú y yo estuvimos en el mundo, hay muchos en el mundo. Y sería egoísta de nuestra parte no querer ir y arrebatarlos de la mano del enemigo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que seamos discípulos. Y Dios quiere no solamente que seamos discípulos, sino que discípulos que hagan otros discípulos. Y para venir y hacer discípulos, hermanos, necesitamos pasar tiempo en primer lugar como discípulo con el maestro. Orar, estudiar la Biblia y testificar. ¿Qué vas a testificar? Lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes, yo no se me queda tanto eso, hermano. Ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Antes yo tomaba. Un ejemplo, no yo. Antes yo tomaba. Y mire, alguien me habló de las cosas de Dios y ahora estoy aquí sirviéndole a Dios. Borrachito va a decir, si él pudo, yo también, en el nombre de Jesús, también yo puedo. Esa es la testificación. Pero ¿sabe qué? Nosotros, Jesús, por su gracia nos ha rescatado y nos hemos sentado muy cómodos. Me gustaría que fuera una silla de aquellas de plástico para que así, también acomodaditos. ¿Para qué? Para que veamos, hermanos, si nosotros viéramos las cosas, nuestros hermanos que hacen en otros lugares, por ejemplo en la China, que fueron sacados de la iglesia, robaron las cosas, sus Biblias, todas las cosas, ¿por qué? Y perseguidos. Y todavía, si no vienen y siguen reuniéndose eso sucedió hoy, si siguen reuniéndose para adorar a Dios y hablarles a los otros de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que se les va a retener su sueldo. Y no solamente retener su sueldo, sino que la primera, segunda y tercera generación. Hermanos, nosotros estamos en libertad. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios? Y recordando que estamos en un país de la libertad. Pero también recordemos que la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 13 dice que el Cordero luego sacó, dice, las palabras fueron ¿qué? Como dragón. Aprovechemos el tiempo. A veces nosotros escuchamos las cosas que están sucediendo. Dios dice, llama, quiere obreros, quiere discípulos, dice. Y sabe, hermanos, que eso no es solamente ahora, es antes también. Cuando estudiaba Jesús dice, la mies es muchos y los obreros son pocos. Roguemos pues al Padre para que mande obreros a sus mies. Hoy lo mismo. ¿Será que somos discípulos o solamente somos creyentes? Que venimos los sábados, los miércoles y ¿saben qué? Y venimos y diezmamos y todo, mas no le contamos a las otras personas las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso en el libro que leía, Palabras de Vida del Gran Maestro, decía que el último mensaje de clemencia que ha darse al mundo es una revelación del carácter de nuestro Dios. ¿Sabe? Que cuando pasamos tiempo con Dios, ¿qué? El carácter de nuestro Dios se va transformando día tras día, como dijo Pablo, aquel
que la buena obra empezó en ti, será fiel en perfeccionarla. Así que, hermanos, Dios nos ha llamado para que seamos discípulos y nosotros podamos contestarle a Jesús: sí, Señor, yo te seguiré. Aunque venga pruebas, si nosotros vemos la vida de los discípulos, recibieron azotes, persecución, pues podamos nosotros decir: Señor, yo te seguiré. La vez pasada yo puse un párrafo en el grupo de la iglesia, nada más uno puso una manita ahí, donde decía que Dios quiere venir y quiere transformarnos nuestro carácter día con día. ¿Hasta qué? Hasta que cuando Cristo Jesús venga. Pero mientras estamos en proceso, Dios nos llama para que vayamos y le hablemos a los otros las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando Jesús nos llama para que seamos sus discípulos y le hablemos a otros, podamos decirle a Jesús: sí, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré a donde quiera que tú me mandes. A donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Podemos decir a eso. Y ¿sabe? Jesús ha prometido que a donde Jesús nos manda, Él nos va a enviar. Así que la invitación no es mía, es de nuestro Dios. Jesús dice: quiere discípulos que hagan otros discípulos. Vamos a cantar el himno que dice: yo te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, del Jordán no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén. Encontramos en la palabra de nuestro Dios también una de las características cuando dice la palabra de Dios, una de las características dice: ¿cómo conocerán a sus discípulos de Jesús? Que se aman los unos a los otros. ¿Verdad? Que nuestro Dios pueda, con la ayuda de nuestro Dios, nosotros
podamos ser discípulos, discípulos que hagan otros discípulos. Cada vez que Dios haga algo en nuestras vidas, contémoslo. ¿Saben por qué? Porque más de alguna persona allá afuera está deseosa de que le hablen de Jesús. Y a veces los que más necesitan a veces son los de nuestra propia familia. Los de más cerca de nosotros son los que más necesitan de Jesús. A veces nosotros venimos y yo le decía a mi esposo la vez pasada, yo hace años, cuando yo empecé, me bauticé acá, yo le dije, yo quiero ser obra médica misionera. Yo me voy a ir a estudiar a California. Quiero ser, nomás teníamos aquí a una. Y me voy a hacer obra misionera. Y yo tomé la información y todo, y yo voy a hacer obra misionera porque yo quiero venir y salvar almas para Jesús. Y un hermano llegó a casa y me dice, hermana, y yo le comenté el deseo que tenía. Y me dijo, ¿sabe, usted ha leído, dice, tal libro? Y le digo, aún no, léalo. ¿Sabe cuál es el primer terreno donde usted tiene que empezar? Es su hogar. Ahí es el primer terreno donde tenemos que empezar, dice, hacer la obra misionera, ser discípulos. Y de verdad que lo digo ahora porque me dolió cuando alguien me dijo, ¿cómo tú, dando estudios bíblicos, estudiando allá, cuando tú no me has dado la fe de Jesús? Es algo que a veces de alguna u otra manera Dios nos llama. Yo no sé si sentimos, hermanos, ese deseo de venir y ganar almas para nuestro Señor. O también, hermanos, les invito de corazón, mis hermanos, que podamos cumplir la orden que Jesús nos ha dado. En este año nos propongamos a estudiar su palabra, a estar más en comunión con Dios y que Dios dirija nuestras vidas. Y no es necesario que vayamos a California, a otra parte del mundo, para hacer obra misionera, cuando podemos hacerlo en nuestro propio vecindario, en nuestro propio hogar. Así que les invito, vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Padre que estás allá en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Te damos gracias, Padre Santo, porque aún imperfecto, Señor, tú nos llamas para que seamos tus discípulos, pero discípulos activos, discípulos que hagan más discípulos. Señor, tu palabra, oh Señor, nos manda, nos ordena. Perdónanos, oh Señor, porque no lo hemos hecho. Quizás los hemos hecho equivocadamente. Perdónanos, Padre Santo. Te rogamos, Señor, en esta hora, que perdones, oh Señor, los pecados de tu pueblo. Hoy, muchos de nuestros hermanos, Señor, están en súplica, Señor, ante tu presencia, para que tú, oh Señor, nos dirijas en este año, porque podamos, Señor, tener tantas ideas, pero si estamos separados de ti como discípulos, nada vamos a poder hacer, Señor. Por eso desde hoy te ruego, Padre Celestial, que usted, oh Señor, sea el líder de cada ministerio de la iglesia, oh Señor. Que usted sea el mejor líder de diáconos, de diaconisas, del ministerio personal, de ancianos. Que usted, oh Señor, podamos verte a ti solamente y que podamos imitarte y que otros puedan imitar de nosotros. Padre Santo, te rogamos, oh Señor, por cada familia aquí representada. Perdónanos, oh Señor, si hemos descuidado el primer campo misionero que tú nos has dado. Y ese es nuestro hogar. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder, oh Señor, trabajar primero ahí, a ser discípulos, para que así, Señor, los discípulos podamos ir y predicar, oh Señor, a nuestros vecindarios, a nuestros hermanos que necesitan de ti, Padre Santo. Queremos ponerte a nuestras familias. Queremos ponerte a nuestros hijos que no están en tu casa de oración, que no están en tu rebaño, pero también te agradecemos por nuestros hijos que están hoy aquí, oh Señor.
Gracias, Padre Santo. Usted sabe, oh mi Dios, cuánto duele que nuestros hijos estén fuera. Por eso hoy, oh Señor, te rogamos, Padre Santo, por nuestros jóvenes. Te rogamos por los hijos de nuestros hermanos que no están hoy, Señor, en tus caminos. Queremos rogarte, Padre Celestial, como padres, que usted, oh Señor, tome ese caso y pueda traerlos nuevamente con sus lazos de amor. Porque nosotros solos no podemos, pero con tu poder, con tu fuerza, Señor, podemos hacerlo. Queremos rogarte, Padre Santo, para aquel día glorioso, oh Señor. Lo que nos preguntarás, Padre Santo, ¿dónde están los hijos que yo te di? ¿Dónde está qué hiciste del campo misionero que te di? Ayúdanos, oh Señor, de ser de nuestros hijos, no solamente creyentes, sino a ser también verdaderos discípulos. Que nuestros hijos puedan imitar de nosotros y que nosotros podamos imitarte a ti, Padre Santo. Gracias porque usted es bueno. Gracias por la libertad que nos da de reunirnos. Gracias, Padre Santo, por la libertad que nos das de estudiar tu palabra. Ahora, mi Dios, te rogamos en esta hora, Padre Celestial, que dirijas tu pueblo, que dirijas la iglesia de Norwood. Si hay pecado, oh Señor, así como los de Acán, que puedan salir a la luz y que pueda ser limpia tu iglesia, purificada, y podamos trabajar y que realmente podamos ser una luz en este lugar, que podamos ser buenos discípulos y no solamente, Señor, venir y decirlo, sino con tu ayuda hacerlo. Padre, si en este año nos has llamado en cada ministerio, queremos pedirte, Padre Celestial, capacítanos. Haznos humildes, oh Señor, ante tu presencia y a trabajar, oh Señor, por ti, por amor, mi Dios. Y recordando, Señor, que un día todo esto, oh Señor, se terminará. Que un día, Señor, este dolor, todo lo que sentimos, un día enfermedad se terminará y podamos verte, nuestro Salvador. Podamos verte a ti, oh Señor. Pero mientras estemos aquí, Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, de tu ayuda. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a caminar. Que si hay algo que nos distrae de tu presencia, podamos, oh Señor, con tu ayuda seguir adelante. Ayúdanos, Padre Celestial, a amarnos los unos a los otros entre hermanos. Si nos hemos ofendido, oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre Celestial. Y realmente que puedan los otros ver y decir, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí se aman, porque ahí se ve que tu presencia está ahí. Ayúdanos, Padre. Por favor, te lo ruego. Quédate con nosotros, no solamente hoy, sino que el resto del año, Señor, que queda, lo ponemos en tus manos. Ponemos nuestras vidas, ponemos nuestras familias, ponemos el ministerio, ponemos al pastor, a todo lo ponemos en tus manos, porque ahí están seguras, Padre. Gracias, mi Dios, porque has escuchado nuestra oración. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque aún todavía, oh Señor, tu Espíritu Santo, Señor, anda tocando corazones. Te rogamos, Padre Celestial, que en este año podamos, Señor, con tu ayuda, ser mejores hijos, mejores esposas, mejores esposos, sobre todo, mejores hijos tuyos, oh Señor. Te lo rogamos, oh Señor. Derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, porque lo que más necesita tu pueblo es el poder de tu Espíritu Santo. Entonces no necesitamos tantos programas, tantos quehaceres. Te necesitamos a ti, Padre amante. A ti te necesitamos en nuestras vidas. Y hoy, en tu día santo, queremos invitarte. Ven, entra a nuestra vida, entra a nuestro hogar, entra a nuestra iglesia y quédate, Padre Santo. Y haz de nosotros una luz que pueda alumbrar allá afuera. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.
Amén.